petróleo o su gas porque tienen otros mercados. ¿Cuál es el impacto que tiene todo este conflicto mundial en la situación vinculada con el petróleo? Hablemos de petróleo en esta parte del programa con nuestro invitado Reinaldo Quintero, presidente de la Cámara Petrolera Venezolana. Reinaldo, ¿cómo está? Bienvenido a Globovisión, a Primera Página. Buenos días, Seir. Muchísimas gracias por la invitación a tu programa. Saludos a todos los seguidores de Primera Página. Pues es un tema muy importante para el país, porque nosotros somos, a través de 107 años, la economía venezolana se sostuvo en un crecimiento sobre el tema de hidrocarburos y el tema de suministrar energía al resto del mundo, ¿no? No quisiera dejar de preguntarle, en este contexto mundial, ¿cuál es el impacto que está teniendo esto? Por ejemplo, Rusia está diciendo que no le va a afectar la no venta de petróleo, por ejemplo, a Occidente, porque tienen otros mercados, pero de alguna manera también está relacionada con Venezuela en algunos términos. ¿Tiene una implicación o algún impacto sobre nuestra economía? Bueno, definitivamente, porque en este momento el ser humano y el globo, y valga la redundancia, está globalizado, todos estamos interconectados. Venezuela tiene muchos convenios económicos con Rusia, y de alguna forma también hay que entender que cuando Venezuela dejó de vender crudo a Norteamérica, Rusia suplió parte de ese mercado. Dentro del contexto de la OPEP Plus se pidieron 400.000 barriles adicionales de producción que había que agregar, y la verdad es que es una ventana para Venezuela. Venezuela tiene que mirar sus propios intereses, atender su economía, atender su recuperación, en un contexto de continuar aportando para la paz y la estabilidad mundial. En toda la historia de nosotros, como venezolanos, en la Primera Guerra, en la Segunda Guerra, durante los conflictos del Medio Oriente, durante los conflictos que hubo en Europa, Venezuela aportaba crudo. Venezuela atendió esa necesidad de energía. Y yo no lo veo como un conflicto, porque siempre los mercados, la vida no es binaria. La vida te da diferentes oportunidades, tanto para el individuo como para los países, como para el mundo. Entonces, posiblemente Rusia consiga algún nicho dentro del mercado asiático o reestructure su propia China, por economía. Puede ser China. Y puede ser que a lo mejor en poco tiempo, Dios mediante, ojalá sea así, también baje la presión bélica y se lleguen a acuerdos, como también necesitamos nosotros avanzar con nuestros acuerdos en Venezuela. Un diputado del chavismo decía hace algunos días acá, bueno, y quizás siendo sincero, ¿no? Como que Venezuela está aprovechando quizás de manera positiva esta oportunidad para reincursionar en el mercado. Y considerando también que Venezuela fue el abastecedor de petróleo de Estados Unidos durante muchos años, a gran escala, hay nuevamente un acercamiento. ¿Qué significado tiene esto para la recuperación económica de Venezuela en medio de esta situación conflictiva mundial? Bueno, yo creo que la palabra aprovechar es una distorsión en sí, porque pareciera como que nosotros ignoramos factores comunes que tienen que ver con la necesidad de paz en el planeta. Sí. Lo que realmente ocurre es que en esta existencia actual nosotros tenemos que tener la mente clara para entender cosas que son ambiguas y cosas que generan incertidumbre. Por ejemplo, cuando Venezuela fue sancionada y no pudo vender crudo para Norteamérica, Rusia estaba vendiendo crudo. Y en el momento que se estaba estableciendo una acción bélica y un conflicto por razones diversas, quien tenga la razón, quien no la tenga, no es tema nuestro, eso es un tema regional y un tema de entre dos países, pues Estados Unidos le estaba comprando a Rusia. Y no hay que olvidar que el anterior presidente, Trump, tenía una relación muy cercana a Putin. Entonces, las cosas no son blanco y negro. Lo que sí es claro es que Venezuela tiene que atender su prioridad económica, tiene que atender sus mercados y tiene una infraestructura que en algún momento produjo 3 millones de barriles diarios y que nosotros fuimos una parte muy importante dentro de la matriz energética del planeta, y que Venezuela es la solución regional, porque ahí había un espejismo, y eso sí nos atañe a nosotros, no es un tema de aprovechar, donde hablaban de que Guyana nos iba a sustituir, que Surinam nos iba a desplazar, que Colombia tenía la solución, que México, que Brasil no. El país es Venezuela. Quien puede suplir esto es Venezuela, inclusive por encima o quizás con cierta ventaja de un país como Canadá,
que también tiene crudo, pero que está al lado, pero como estamos hablando del Golfo de México, las distancias son bastante grandes. Y la industria venezolana fue creada como un conglomerado para atender un mercado. Y ese mercado se retiró, no porque nosotros le dijimos que no le íbamos a vender, se retiró por decisiones políticas. Claro. Con razón o sin razón, no te compro. Nunca fue Venezuela, no te vendo. No quiero vender, claro. Entonces, no es un tema de aprovechar, es un tema de que tenemos 107 años y que estamos retomando espacios que son nuestros. Y que es muy importante para el crecimiento económico de Venezuela. Pero ahora surge la pregunta, ¿está Venezuela en capacidad de atender esta demanda de Estados Unidos? Lo respondemos cuando regresemos. ¿Qué haría falta en la industria petrolera venezolana para alcanzar no solo el mercado nacional, sino ocupar a esta demanda internacional, por ejemplo, la de Estados Unidos y otros socios que continúan dependiendo de alguna manera del petróleo venezolano en un punto mínimo o máximo, pero lo revisamos cuando regresemos con Reinaldo Quintero, presidente de la Cámara Petrolera Venezolana. ¿Usted quiere preguntas o comentarios? Lo revisamos en Twitter con la etiqueta Primera Página cuando regresemos. Ya venimos. Que ahora no le va a suministrar a Rusia a partir de los próximos meses, de acuerdo con la decisión del presidente de Estados Unidos. Primera pregunta. Segundo, ¿Venezuela está en capacidad de satisfacer esta demanda? Mira, históricamente Estados Unidos consumió de Venezuela algo entre 500.000 barriles a 1 millón de barriles. Eso se ve en cuanto nosotros despachamos a ese mercado. Yo creo que en este momento Rusia estaba exportando algo entre 500 y 700.000 barriles y los 500.000 barriles son exportables y alcanzables. Porque si tú miras el 2021, Venezuela comenzó en enero del 2021 con 400 y tantos mil barriles de producción y alcanzando algunos picos, tuvo un promedio en diciembre de 860. Nosotros alcanzamos una recuperación de 400.000 barriles. Eso es física, eso está ahí. Y las matemáticas es muy tosuda. La OPEP te pide 400.000 barriles, Estados Unidos necesita 400.000 barriles, Venezuela puede incrementar 400.000 barriles y nosotros tenemos la labor y la misión y la función económica, geopolítica de suministrar energía. Yo sí veo posible que Venezuela pueda alcanzar 1.200.000 barriles y suministrar esa parte a Norteamérica. Yo no tengo duda de eso. ¿Y en cuánto tiempo podría ocurrir? Porque la industria petrolera se dice que está quebrada, que está desasistida, que no funciona o algo como eso. Mira, yo creo que hablar de quebrada, de desasistida, es una exageración. Sí se han dejado de hacer cosas y nosotros hablamos de sanciones y autosanciones. Hablamos de las sanciones que son factores externos, obvios, claro, y autosanciones que son aquellas cosas que hemos hecho los venezolanos. O las que no hemos hecho. O las que no hemos hecho. Y entonces, y son decretos, son decisiones erróneas, lo que sea. Pero en este momento, independientemente de ese tema, Venezuela puede atender ese mercado. Nosotros tenemos una infraestructura que en algún momento atendía 3 millones de barriles de producción y 1.300.000 en refinación solamente instalada en Venezuela, porque a nivel mundial, que por cierto la han cercado, teníamos casi 3 millones, había 1.700.000 adicional a esa capacidad. Si esa infraestructura se regresa y si nosotros ponemos a punto que muchos de los trabajos que está haciendo la Comisión Ali Rodríguez Araque ha logrado crecer, insertar 400.000 barriles a 860.000 barriles y refinar parte de eso porque 600 se van al mercado de exportación para cumplir con los compromisos internacionales, con financiamiento, se puede alcanzar. ¿Qué necesitamos? ¿Cuánto lapso de tiempo en promedio? 6 meses. ¿Cierre de año? Cierre de año pudiésemos, no quiero contradecir declaraciones del sector público, pero podemos llegar a incrementar 400, 600.000 barriles. Y depende de qué. Depende de insertar capital, de insertar los factores que necesita, que son aporte al sector privado y sumar lo que tiene el público más el privado y atender un mercado, porque las sanciones te afectan 3 cosas. Tu mercado no te permite venderlo y te hace, una pregunta que estuvimos conversando antes, es cuánto nos cuesta venderle a Asia. Esos son $17 por barril vender a Asia, mientras que si llega a Norteamérica son solamente un descuento de $6 por barril sobre el precio Brent.
Entonces, cada quien puede hacer su matemática, cuánto perdemos por atender un mercado y por un bloqueo que no nos deja llegar a nuestro nicho natural. Entonces, si eso se arregla, tú vas a tener más recursos. ¿Cómo está valorado el petróleo venezolano en este momento en el mercado mundial, considerando también el alza del Brent, por ejemplo, esta semana? Mira, sabes que eso también es venta a futuro y tú vas cumpliendo con lo que va, con tu compromiso presente. Claro. Pero el Brent entiendo que llegó, cuando la última vez que lo revisé estaba en 126, 129. Sí, pisando los 130 sí, por ahí. Y Venezuela tiene que trabajar, si vende un descuento en Asia con menos 17, o sea, entonces te da algo sobre los $100 para venderlo. Es una cifra importante en este momento. Es una cifra muy importante. Claro. Es una cifra muy importante. Pero esos 17 se pueden convertir en 6 si vendemos al Golfo de México. Y además es venta de contado. Es un tema estratégico también, Es un de a quién vender. Es un tema estratégico. Ahora, el tema del precio del petróleo venezolano va a tener un impacto también en la economía nacional. ¿A dónde deberían ir esos recursos? El presidente hablaba, por ejemplo, del aumento del salario, pero hay unas distorsiones económicas que hemos heredado, por lo menos de estos últimos años, que han llevado al momento en el que nos encontramos. Sin embargo, ha venido como que tener un respiro en los últimos meses. Mira, yo creo que esa respuesta está en la propuesta de gasto público que recientemente se emitió a través de la vicepresidencia, donde se hablaban de 11.000 millones de dólares. Entonces, esos 11.000 millones de dólares que son el gasto público, Venezuela tiene, bien sabemos que la mayoría de los servicios grandes son un monopolio del Estado y de alguna forma son administrados por el sector público, pues está hablando de 11.000 millones de dólares para atender todo lo que es el presupuesto de acción del Estado. Y hay algo que hay que resaltar. Creo que va a ocurrir dentro de cierto tiempo, pero en este momento y a mediano plazo, eso no es así. Sí, es el lo petróleo. está demostrando, seguimos dependiendo del petróleo. Y lo estamos demostrando, Claro. Se está demostrando la teoría. Ahora vamos a hacer una pausa. Cuando regresemos quisiera preguntarle acerca de una declaración a la prensa que, bueno, se desprende de una entrevista donde usted decía algo relacionado con el precio de la gasolina en Venezuela, 0.75 se hablaba. Vamos a aclararlo, por favor. Cuando regresemos vamos a dejarles con ecoprácticas, consejos saludables para el planeta, y cuando vengamos hablamos del precio de la gasolina mundial y si está Venezuela en capacidad o no de alcanzar la producción requerida como meta para este año. El presidente habla de 2 millones, nuestro invitado dice que podría alcanzarse entre 1.2 y 1.5 si se generan las condiciones necesarias. Esto requiere inversión, voluntad política, infraestructura, logística, son muchos aspectos. Y en este sentido también el tema del precio de la gasolina ha estado como en debate. Hay mucha gente que me dice, bueno, deberían sincerarlo y colocarlo a 0.3 para todo el mundo, que eliminen el subsidio. Otros dicen, no, que sigue subsidiada. Se generó un debate también. Y usted generó titulares esta semana porque se decía que había declarado a la prensa que 0.75 debería ser el precio de la gasolina. Fuera del aire me decía que no era tan así. ¿Podemos aclararlo, por favor? ¿Qué es lo que proponen y cuál es el análisis que se debe hacer? Mire, yo ayer estaba en el Zulia y llenar un tanque pagamos 1.2 dólares por litro. El precio promedio mundial es 1.27 y el precio en California, que son los extremos, porque son, digamos, tienen un mecanismo de libertad de oferta y demanda y el precio varía. Y el precio varía, llegó a 7.22 dólares por galón. Eso es por largo, casi 2 dólares por litro. Entonces, nosotros tenemos que sincerar, no digo el costo, sino el tema de cómo subsidiamos, de modo que la población perciba y ese fue el motivo del comentario, de entender de que 0.75 quizás cubre el costo. Si lo vendemos a 0.20 o a 0.10 o lo regalamos o a 0.50, es un tema de Estado, no es un tema nuestro. A mí me hicieron una pregunta técnica y yo le dije más o menos cuánto era la estructura de costo. Ahora, si volteas la mesa y dices, bueno, me va a impactar el trigo, nosotros consumimos el trigo, la pasta y demás, y eso crece un 30 o 60%, entonces lo que estoy subiendo en un lado me va a impactar en el otro, pues eso es un tema de ver cómo se distribuye esa riqueza. Lo que tiene que tener clara la población es que el peor o el mayor costo es no tener el servicio. Si tú no tienes gasolina, ya han pagado hasta 2 dólares, 3, 4 dólares en Táchira, en la frontera, por ejemplo. Entonces, ¿cuál es el mayor costo? No tener el servicio. Entonces, la población tiene que entender de que nada regalado se sustenta, que el agua
la electricidad, la comunicación, el servicio público tal cual lo concebimos nosotros, que es el suministro de gasolina, porque de cara a la población es gasolina, diésel y gas doméstico. Eso tiene un costo. Y ese que sea de costo, calidad también. Y si tú no lo cubres, ese exceso en un lado se va a transformar en una carencia en el otro. Y no solamente en distancia, sino también en el tiempo. Venezuela pasó no sé cuántos años, 30 años, regalando la gasolina. Y ahora después la necesitamos. La más barata del mundo, ¿no? Eso no está bien para nadie. Y lo que sí está claro, y eso sí lo tenemos muy claro, es que hay que generar trabajo, hay que generar oportunidades de trabajo para el país. ¿Y de qué manera contribuye el ciudadano a esto? Y ahí es donde viene la verdadera fórmula. ¿Cuántos puestos de trabajo dignos puedes tú crear con una economía petrolera que depende, porque la cadena del petróleo no termina nada más, no es nada más exploración y producción y en las estaciones de servicio? La cadena petrolera en Venezuela termina hasta en quien le vende la empanada al que está trabajando en la industria. Entonces la cadena de petróleo está por todos lados. Entonces la mejor forma de que eso sea beneficioso y que sea un progreso compartido es que se generen puestos de trabajo. Ahí es donde nosotros defendemos la participación nacional, que no traigas de afuera, de China, de Estados Unidos o de cualquier parte, cosas que podemos hacer aquí. En el país, claro. Nosotros tenemos 314 claro, empresas. Es un tema cultural también, a veces valoramos algo porque es importado, ¿no? Sí, pero al final, ¿qué ocurre? Que tú estás generando trabajo en China. Claro. Y tú necesitas generar trabajo en Venezuela. Y el flujo y también. pagar bien en Venezuela. Eso es otro tema. Hay que pagarle bien a las personas que en PDVSA están trabajando en la industria. Se nos va el tiempo, pero rápidamente quiero leer un par de comentarios de la audiencia. Hay muchos comentarios. Buenos días, dice Manuel Río Capanaparo. Dice, ¿hasta cuándo van a confundir al pueblo? Ayer el experto petrolero que estuvo en la primera entrevista dijo que Venezuela no estaba en capacidad de producir petróleo y menos venderle a Estados Unidos. El que está hoy en la entrevista dice lo contrario, dice que sí se puede. Y es verdad, eso ocurrió ayer en este programa. Dijo el señor... nuestro invitado del día de ayer decía que no era posible llegar a esa meta, que máximo Venezuela podría alcanzar unos 900.000 barriles. ¿Qué es lo que hace falta realmente y además cuando se está considerando quizá el levantamiento de las sanciones? Mire, yo respeto la opinión de cada persona, sí, pero una cosa es hablar desde el campo trabajando y otra cosa es hablar del escritorio. Esa misma persona y muchos dijeron que Venezuela no tenía capacidad de incrementar 400.000 barriles, que lo máximo era 150.000 barriles al año, porque históricamente y demás, y confunden realidades. Una cosa es incrementar y otra cosa es recuperar. Esa misma persona tendría que ponerse aquí a explicar por qué nosotros recuperamos 400.000 barriles el año pasado, el 2021, y él decía que no. Y yo como experto, trabajador, 38 años en la industria y en el campo, les digo, nosotros podemos alcanzar 1.200.000, 1.500.000. Y la meta de los 2 millones también es alcanzable. Nosotros tuvimos alguna vez 3 millones de barriles. Ahora es un tema de tiempo. ¿Cuánto capital invertimos? ¿Cuántos recursos insertamos? Si insertamos todos los trabajadores venezolanos y sacamos el factor desconfianza, ponemos el factor confianza por delante y nos arremangamos y nos ponemos a trabajar y la industria se le dedica su flujo de caja para ser recuperada, yo estoy seguro que eso va a ocurrir. Ahora, la situación de la industria petrolera, bien interesante, avanza el tiempo. Náufrago 27, buenos días, su invitado. Todos hablan de producir gran cantidad de petróleo, pero ¿cómo se puede hacer eso si hay personas capacitadas en PDVSA o acaso Estados Unidos va a traer dicho personal para que se encargue de la producción y el gobierno aceptará eso? ¿Cómo está la industria petrolera? ¿Está en capacidad la industria y el personal venezolano para atender esta necesidad? Claro que sí. Nosotros, a su seguidor le digo que nosotros tenemos 107 años de historia petrolera. Aquí hay gente con canas y con experiencia y gente nueva que está trabajando duro y yo no tengo ninguna duda de que el personal venezolano es de hecho. Nosotros somos petroleros. El venezolano, hay dos cosas que no puede negar. Una, que tenemos petróleo y está demostrado en esta coyuntura, y dos, que sabemos de petróleo porque en el mundo nos consideran entre los grandes petroleros. Nosotros somos una provincia petrolera. Voy a leer algunos comentarios, pero no nos da tiempo de responderlos, solo los voy a leer. Por ejemplo, Manuel Salinas dice, de nada sirve que aumente el precio del petróleo, que tengamos un mercado en Estados Unidos y que produzcamos 1 millón de barriles si no hay contraloría sobre los ingresos del petróleo. Importante. Otro tema, Rosángel Mendoza dice, buenos días, Venezuela fue siempre un gran exportador de petróleo, pero ahora en un país destruido e empobrecido, ¿cómo volver a activar la producción si quienes han destruido la industria son los que aún siguen en el gobierno? Y preguntarle acerca del levantamiento de las sanciones de manera posible, que está sobre la mesa.
mesa. ¿Qué implicaciones puede tener? ¿Son todas las sanciones, algunas sanciones específicas y el impacto? Bueno, las preguntas, la primera es muy importante. Hay que tener disciplina fiscal, por eso hablé del flujo de caja, confinar el flujo de caja a los proyectos y transparencia. Todo tiene que ser hecho bajo transparencia y con disciplina fiscal. El tema de las sanciones no es un levantamiento de sanciones, es un otorgamiento de licencia caso a caso y creo que eso es lo que va a comenzar. Es algo muy puntual, muy Es algo específico. puntual. Gracias por venir a Globovisión. Muchas gracias a ustedes. Reinaldo Quintero, presidente de la Cámara Petrolera de Venezuela, nos acompaña en entrevista. Hablamos del tema de la gasolina.